Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias por la sangre de Jesucristo que fue derramada para la redención y perdón de nuestros pecados. Sangre que está vigente y que clama mejor que la de Abel. Te damos gracias porque por medio de esa sangre es que podemos entrar ante tu presencia, por el camino nuevo y vivo que Cristo nos abrió. Podemos entrar ahora al trono de la gracia para hallar gracia y favor para el oportuno socorro. Gracias, porque todo lo que necesitamos para estar en paz contigo, ya tú lo has suplido en la persona de tu Hijo Jesucristo. Lo que te pedimos es que el Espíritu Santo nos revele, que tome de lo de Cristo y nos lo haga saber, para que haya un crecimiento de acuerdo a tu voluntad. Gracias por la impartición de tu palabra en este día, pidiéndote en el nombre de Jesús que la misma caiga en buen terreno, que tú le des el crecimiento a la misma. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar la reunión de hoy por el versículo bíblico que dejamos, que fue en Efesios 4. Y verso 24, pero yo voy a leer del verso 17. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovado en el espíritu de vuestra mente, y vestido del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Ese nuevo hombre que habla el apóstol Pablo no es individual. Ese nuevo hombre es colectivo. Ese nuevo hombre es el cuerpo de Cristo, donde todos como cuerpo somos vestidos de ese nuevo hombre que es Cristo Jesús. Eso se puede ir a otras escrituras para confirmar todo esto. Y para vestirnos del nuevo hombre, tenemos que entrar en un proceso que el apóstol Pablo nos está enseñando aquí mismo en la lectura que leímos. Primero tenemos que despojarnos del viejo hombre. El viejo hombre que está viciado conforme al engaño. Ese viejo hombre era el que se manifestaba en cada uno de nosotros antes de nosotros estar en Cristo. ¿Y cómo era que caminábamos? Conforme a la corriente de este siglo. En mi vida mando yo, hago lo que me da la gana, lo que yo entiendo que está a mi favor. En el viejo hombre, la persona siempre es el yo primero, el yo segundo y el yo tercero. Y si sobra algo, pues el yo también. En el nuevo hombre es Gálatas 2:20. Ya no vivo
yo, ese yo ya no vive. ¿Más vive quién? Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó por nosotros, muriendo en la cruz. Y cuando usted va a Romanos capítulo 6, usted va a ver que el mismo Pablo dice que cuando Cristo murió en la cruz, el viejo hombre, Dios lo crucificó juntamente con Cristo. Juntamente con él lo sepultó, pero que cuando Cristo fue resucitado, con Cristo él nos resucitó. Eso está en el pasado, no es que lo va a hacer, es que ya Dios lo hizo. Para que andemos en novedad de vida nueva. Esa vida es Cristo Jesús. Esa es la vida cristiana normal. La religión nos enseña. Sí, somos salvos por gracia, pero hay que entrar en muchas conductas, muchos rituales cristianos para poder estar bien con Dios. Una de ellas, bueno, yo me estaba levantando a las 6 de la mañana a orar. Cuando oigo un hermano o una hermana que se levanta a las 4 y está orando 2 horas, y lo dice, no como una exhortación, sino como una palabra de juicio. Hermano, yo me estoy levantando a las 4 y oro 2 horas. ¿Cuánto tiempo tú estás orando? Si no hay un crecimiento espiritual, yo que lo que oro son 20 minutos para dar un ejemplo, ¿cómo me voy a encontrar? Ese hermano me lleva una ventaja. Yo estoy carente tengo que hacer más. Entonces estamos tratando algo que lo estamos haciendo al revés. Porque la vida cristiana normal no es que yo viva la vida de Cristo o que sea un imitador de Cristo en mis prácticas, sino la vida cristiana es que Cristo viva a través de nosotros. Y que lo que se va a manifestar en cada uno de nosotros no es otra cosa que el carácter de Cristo que el Espíritu Santo está forjando ese nuevo hombre dentro de cada uno de nosotros. Y esto no es asunto de que lo sientas, es asunto que lo creamos. Como dice Pablo en 2 Corintios, que mientras el hombre exterior se va desgastando, es no obstante, el interior se va renovando de día en día. Por eso, cuando yo veo a Pablo que me dice ahí que yo debo despojarme del viejo hombre, cuando yo voy a orar ante Dios, yo no le pido a Dios que me dé fortaleza, sabiduría para despojarme del viejo hombre. Yo le doy gracias a Dios porque el viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Y juntamente con Cristo fue sepultado. Cuando yo creo eso, lo que dice Romanos capítulo 6, yo voy a notar que en mi diario vivir podemos cantar un cántico que se cantaba antes. Y las cosas que yo hacía, ya no las hago más. A veces ni uno se da cuenta, o se viene a dar cuenta otra persona, oye, en el hogar, entre la familia. Y luego de darle gracias a Dios por lo que Él ya hizo en la persona de Cristo,
Fíjense el segundo paso. Renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Ahí está la parte donde nosotros recibimos la palabra de Dios. Recibimos por medio de la palabra la oportunidad de que la medida de fe que Dios nos ha dado siga en aumento. Yo no me puedo renovar en el espíritu de mi mente como creyente si yo no le dedico tiempo a la lectura de la palabra, de la Biblia. Esta es la razón de ser de las reuniones, o una de las razones, ¿no? Yo recibo la palabra que fue impartida, pero después voy a ir sobre esa palabra, a hacer como los bereanos para ver si lo que está diciendo el hermano está en conformidad con las Escrituras. Y después que yo me voy renovando en el espíritu de mi mente, tengo que aplicar a Romanos 12 también, donde dice que nosotros debemos renovarnos también en el espíritu de nuestra mente. ¿Para qué? Con la idea que podamos comprender cuál es la buena y agradable voluntad de Dios. Ahí está, lo pueden leer del 1 al 3. Estoy parafraseando la escritura, pero está ahí. Está ahí. Yo me gocé cuando recibí una llamada que fue la hija de Jauri Hosin, Giving, que es la que me pasa los mensajes a YouTube, donde ella y el esposo están haciendo algo diariamente, y es que se pusieron de acuerdo para los dos sacan tiempo para leer la Biblia. Ya leyeron el Nuevo Testamento completo, ahora están en el Viejo Testamento. En el Viejo Testamento. Que de hecho, pues estuvimos hablando porque me llamaron llegaron a la parte donde Aarón y María, hermanos de Moisés, se pusieron a hablar en contra de Moisés. Y fue la misma actitud que tuvo Coré, que le dijo a Moisés: oye, pero ¿tú te crees que a ti nada más que Dios te habla? Moisés está representando a Cristo en tipología, pero que cuando Aarón y María hablaron en contra de Moisés, porque Dios hablaba según ellos a través de ellos también, de inmediatamente la lepra le salió a María en la frente. Pero hay algo que ellos descubrieron, y que si Aarón, que también murmuró en contra de Moisés, ¿por qué Aarón no le dio lepra y a María sí? Y la lepra es tipo de pecado. En la Biblia la lepra es tipo de pecado. Y aquí ahí hay que entrar en tipología bíblica. María tipificaba ¿a quién? Como mujer, a la iglesia. Pero Aarón, ¿a quién tipificaba en el Viejo Testamento? ¿De quién era figura Aarón? De Cristo. Y es imposible que a Cristo, porque Cristo fue tentado en todo, pero no pecó. Y hay detalles así que parecen no muy interesantes, pero sí lo son. Y ellos se dieron cuenta y me preguntaron. Y yo dije, lo voy a decir para que los matrimonios veamos que esta es una buena práctica. Hay veces yo leo la Biblia individualmente, pero a veces Liz y yo pues nos sentamos, cada uno en su sillón, y leemos un poco, hablamos. Pero
sería bueno pues que cojamos el ejemplo de Apolo. Pablo plantó, pero Apolo regó. Porque si aquí se está hablando del viejo hombre y usted allá dice, no, yo quiero hablar sobre y quiero leer sobre Apocalipsis 13 que habla del sello de la bestia, del 666. Yo tengo que buscar. No, eso es una mente, como dice Santiago, que no seamos como la ola del mar, que va y viene. Y hay muchos que se están dando cuenta que en la iglesia hoy, lo que se llama iglesia, pueblo cristiano, evangélico, no están sucediendo los milagros que sucedían cuando uno lee el libro de los Hechos. Entonces leen a 1 Corintios 12, donde habla de los dones que no se están manifestando. Yo, si me vienen a culpar a mí de que ya yo no oro por los enfermos y son sanados, pues yo le digo a la persona, no, ora al Espíritu Santo, a mí no. Digo, culpa al Espíritu Santo. Porque ahí dice, cuando habla de los dones, que es el Espíritu Santo repartiendo como Él quiere. Y otra razón que debemos de mirar, ¿por qué Dios, cuando la iglesia comienza a predicar que Cristo se había ido, por qué Dios permitía que hubieran tantos milagros y prodigios? Que inclusive dice que hasta la sombra de Pedro, cuando tocaba algún enfermo, el enfermo era sanado. Usted tiene que, para ver por qué eso sucedía, usted tiene que leer un poquito y el tiempo que estaba viviendo la iglesia. La oposición que tenía la iglesia. O sea, Dios no hace las cosas por capricho ni por complacernos a nosotros. Dios todo lo que hace está basado en su propósito. Punto. Punto. Y ahora nosotros tenemos que caminar por fe. El Señor Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. Se ha cambiado el orden. Hoy hay muchos cristianos que están detrás de las señales. Cuando es al revés, las señales seguirán a los que creen. Y al Cristo mismo en cierta ocasión lo adoraron y él haciendo señales y los judíos pidiéndole señales. Hasta que él llegó a un límite y le dijo, vamos a hacer una cosa aquí. Una señal se le va a dar a ustedes. La señal de Jonás el profeta. Que así como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. 3 días y 3 noches. Y eso es lo que estamos llamados a creer. La vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Esa es la señal, que la tumba está vacía. Que murió por nuestros pecados, Romanos 4:25, pero fue resucitado para nuestra justificación. Y cuando nosotros creemos en Jesucristo, la palabra justificación lo que quiere decir es que Dios nos ha declarado libres de culpa. ¿Por qué? Porque Jesucristo, siendo un ser inocente, murió ¿por quién? Por nosotros los culpables. Entonces, a la presencia de Dios nadie podía llegar. Solamente Aarón, como yo le explicaba en la reunión pasada, una vez al año al lugar santísimo. No podía entrar con las manos vacías, tenía que entrar con sangre del sacrificio, que era el día de la expiación. Pero después que llegaba la sangre en el lugar santísimo, tenía que volver a salir, porque no había el perdón de pecado, era
que se estaba recordando el pecado. Pero cuando Juan el Bautista vio a Cristo, que estaba llegando al Jordán, ¿qué fue lo que dijo Juan? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando Cristo muere, que resucita, él entró al lugar santísimo, pero no al tabernáculo que había hecho Moisés. Entró al lugar santísimo en los cielos. Él, como el sacrificio y su sangre que fue derramada, como Dios lo aceptó tanto al sacrificio como la sangre que él derramó, se quedó permanente en el lugar santísimo, intercediendo diariamente por nosotros y por todos aquellos, según dicen hebreos, que quieren allegarse a Dios. El que quiera llegarse a Dios por medio de Pedro, Juan, María, la Guadalupe, está perdiendo el tiempo. Está perdiendo el tiempo. Porque Cristo lo dijo bien claro en Juan 14, nadie puede venir, no ir. Nadie puede venir al Padre, lo que quiere decir que el Padre estaba ahí dentro. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trae. Y yo le resucitaré en el día postrero. Así es que nosotros tenemos que entender que somos peregrinos y extranjeros, estamos de pasada en este mundo, estamos aquí con un propósito, no el nuestro, sino el de Dios. Cristo oró por eso y está en Juan 17. Yo no te pido, Padre, que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y estamos aquí con el propósito de hablarles a otros del amor y la misericordia de Dios. Que hoy el hombre y la mujer se pueden reconciliar con Dios, porque ya Dios legalmente llevó la reconciliación por medio de Cristo para toda la humanidad. Pero lamentablemente hay muchos que endurecen el corazón, como leímos ahí en capítulo 4. Y por más que se le hable, como dijo Pablo, pues no es de todos la fe. Recordando bien cuando uno lee la escritura, por ejemplo en capítulo 2 y verso 8 del capítulo de Efesios, dice que por gracia somos salvos, no por obra, para que nadie se gloríe. Pero ¿qué le sigue diciendo el otro verso? Por medio de la fe. Y esto no de nosotros, pues es don de Dios. O sea, nosotros no somos salvos por fe, somos salvos por gracia. Pero Dios nos dio el don de fe también para que creamos lo que hizo Cristo Jesús por nosotros. Y que la gracia y la verdad, como dice el evangelista Juan en su capítulo 1 del Evangelio, y verso 17 que dice, la ley por medio de Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y él vino lleno de gracia, y de esa gracia tomamos todo, gracia sobre gracia. Así es que si usted Dios lo hace un ministro de la palabra, entienda que no es por su inteligencia, es por la gracia de Dios. Si Dios lo usa para imponer manos sobre un enfermo y que sane, entienda que es por la gracia de Dios. Como un hermano allá que Tito me llevó a conocerlo en la Florida, pues él alega que tiene los 9 dones. Y hay muchas cosas porque hay tantos disparates que no se sabe la hora. Ahora, el verso 24 dice que después que nos renovemos del espíritu de vuestra mente, nos vamos a vestir de nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En la justicia y santidad de la verdad. Cuando se habla de la justicia hay, para mí,
y le transmito a ustedes, hay una interpretación dual ahí. La justicia es lo que Dios hizo a través de su Hijo Jesucristo para salvarnos. E inclusive lo que todavía está haciendo en cada uno de sus hijos. Pero también, cuando se habla de la justicia, ahí, para mí aplica a cada uno de nosotros cuando yo leo el verso 25. Porque ahí dicen la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué significa la palabra santidad? O santo. Es el apartado. Nosotros tenemos que ser apartados. Ustedes saben que se habla mucho en el sistema religioso de la santidad, porque en Hebreos dice que sin santidad nadie verá al Señor, y es verdad. Pero cuando Pablo dice que ese nuevo hombre es creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, mire cómo sigue hablando Pablo. Verso 25. Y esto es para nosotros. Por lo cual, desechando ¿qué? La mentira. La mentira. Nosotros tenemos que tener cuidado, porque algo que tiene que tener la iglesia, que tiene que vivir apartada de la mentira. Y como individuos, como los que ministramos la palabra, tenemos que tener cuidado como la ministramos también. Porque lamentablemente se está escuchando desde los púlpitos radiales, televisivos y en muchos locales que se está desde el frente hablando cosas que no son. Se está fomentando la mentira. Y si se fomenta la mentira, pues tú no me puedes hablar de santidad. Porque aquí dice que el nuevo hombre fue creado por Dios en la justicia y santidad de la verdad. O sea, yo tengo que tener la verdad, que es Cristo, con todo lo que Él hizo y todo lo que Él es, apartado de la mentira. En Cristo no hay mentira. Él no enseñó mentira. Entonces, si nosotros vamos a ministrar, a dispensar la palabra de Dios, yo tengo que seguir el mismo consejo que da Pablo en 1 Timoteo 6:3. Y esto se puede descubrir fácilmente cuando uno escucha a otros predicadores que dice aquí Pablo, en esa escritura, si alguno no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada sabe. Delira acerca de cuestiones necias, de las cuales nacen envidia, pleitos, blasfemia, malas sospechas de hombres corruptos, privados de la verdad. O sea, que no tienen la verdad. O sea, tienen, los de ellos hablar un disparate, aunque sea mentira, y muchos se los están creyendo. Miren lo que dice Kenneth Copeland, y salió en Facebook. Y él tiene un instituto. Van años de años, un hombre multimillonario, engañando al pueblo, tiene aviones, no un avión, tiene aviones, y tiene una escuela, donde ahora dice él, que por medio de un pacto que él hizo, él puso la fecha en la cual él va a morir, y va a vivir 126 años. Y el asunto es, yo puse un comentario, yo dije, pobrecito, engañado, y sigue engañando a otros.
Y el asunto no es lo que él dice nada más. La pregunta es ¿cuánto le están creyendo? ¿Cuántos le están creyendo? Y aquí dice que debemos tener cuidado con la mentira. En nosotros no puede haber mentira. Hablad verdad cada uno con su prójimo. ¿Quién es el prójimo? Bueno, la palabra prójimo es el que me queda al lado. Quiere decir que nosotros como hermanos, yo no le puedo, según lo establecido por Dios, hablarle mentira. Cuando Heriberto va a hablarle a ustedes o algo, a Jaúl, el que sea de la palabra, pues no puede hablarle al hermano mentira. Porque lo único que nos sirve para la edificación es la verdad. Esa verdad está en Cristo. Por eso es que el consejo mío a cada creyente, está bien, puede leer las cartas de Pedro, que son 2, la de Santiago, pero miren bien a quién le escribe Pedro, miren bien a quién le escribe Santiago. Las cartas que nosotros debemos dedicarle tiempo diariamente es a las 13 cartas del apóstol Pablo, que fue al que el Señor instituyó como apóstol, predicador y maestro para nosotros los gentiles. Es a Pablo quien Dios le dio y le plació darle la revelación de lo que es Cristo en la iglesia. Y por eso nosotros tenemos, siendo esto parte de la verdad, dedicarle más tiempo a esas cartas, aunque se puede leer otras, el Viejo Testamento, lo que sea, pero ahí están las instrucciones para la iglesia del apóstol que el Señor dejó para la iglesia, que es a Pablo. Porque Pedro le escribe a quién, a los expatriados, a los judíos que se habían tenido que ir de Jerusalén huyendo, porque si no, los mataban. A eso le escribe Pedro. Y Santiago, pues era un judío también, que tenía todavía costumbres judías. Fíjense que Santiago dice que si hay alguno entre vosotros enfermo, llame a los ancianos. ¿Y qué más? Que lo ungieran con qué? Con aceite. Cuando usted va a la tipología bíblica, en el Viejo Testamento se usaba el aceite, que era tipo de qué? Del Espíritu Santo. Ahora no hay que estar ungiendo a nadie con aceite. El Señor Jesús le dejó encomienda a la iglesia. De ahora en adelante ustedes van a imponer manos sobre los enfermos, pero es en mi nombre. Que harán fuera demonios, pondrán manos sobre los enfermos y sanarán. Es en el nombre de Cristo. Pero esa costumbre todavía de ungir personas con aceite, de ungirlos para el ministerio, qué sé yo, y le echan aceite y medio mundo. Esas son costumbres rituales que ya pasaron, tuvieron su época, su tiempo. Pero la verdad presente, como dice Pedro, tenemos que estar confirmados en la verdad presente. La verdad presente es Cristo con todo lo que Él trajo para nosotros y lo que nos enseñó y lo que nos dejó con el apóstol Pablo. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo. Yo hablaba esto antier con Elisa cuando íbamos en la guagua. Y Elisa, ¿qué quiere decir esto de que antes de que el sol se ponga? Que yo me puedo airar, pero que no peque. Y que ahí dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Que si yo le algo a Elisa que la hiero, ella se puede ir.
le dio coraje. Pero el consejo del apóstol es, no deje que el sol se ponga sobre nuestro enojo. O sea, lo que quiere decir eso es que la situación que ha surgido entre ella y yo, antes que el sol se oculte y venga la noche, debemos de arreglar el problema. Eso es lo que quiere decir esa escritura. No se ponga el sol. Cuando el sol se pone, ¿qué es lo que viene? Las tinieblas. Las tinieblas. Así que cualquier problemita, vamos a resolverlo antes. Rapidito. Rapidito. Ni deis lugar al diablo. ¿Ve? Porque si yo lo dejo, esa ira, ese coraje, y el pensamiento trabajando y el enemigo tirando dardos de fuego, y yo no lo rechazo, ¿qué es lo que va a seguir produciendo eso dentro de mí? La ira. Y si la ira llega a echar raíces, ¿ves? O sea, no es que no vayan a haber problemas, pero los debemos resolver lo antes posible. Máxime cuando en un matrimonio ambos son creyentes. Cuando uno se siente mal, cuando uno se siente bien, cuando viene alguien y le dice a uno, mira, perdóname porque te ofendí. El ego de uno como que, pero qué malo es uno pedir perdón. Qué malo es uno ir donde la persona, mira, perdóname porque yo te ofendí. Si eso no se da, es porque hay orgullo todavía en nosotros. Y nosotros debemos ser mansos y humildes y reconocer que fallé. Reconocer, y si la persona a la cual tú le pides perdón no te perdona, ese es el problema de ella. Pero tú cumpliste tu parte. ¿Ok? Hasta donde sea posible, dice Romanos 14, estad en paz con todos los hombres. Con todos los hombres. Porque de no hacerlo así, pues le estamos dando lugar ¿a quién? Al diablo. El que hurtaba, no hurte más. Si no trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Corrompida. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién me ayuda? Es como cuando la comida se corrompe. Se pega a descomponer. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Hermano, cuando estemos reunidos, usted no sabe cuándo va a venir aquí, el Señor va a enviar a alguien que no es creyente, pero que por alguna razón, o que Dios lo vino, nosotros tenemos que tener cuidado lo que estamos hablando entre nosotros. Eso es igual que Pablo cuando habla de los dones espirituales a los corintios, y habla del don de lengua. Si todos aquí están hablando lengua y entra un indocto a la reunión, ¿qué va a decir ese no creyente? Que esta gente está loca. Por eso Pablo dice, yo prefiero hablar 5 palabras con entendimiento que 10.000 en lengua, desconocer. Y hoy es al revés. Y eso da lugar para que entre en espíritu de error. Eso ahí se ven
unos videos por YouTube que está terrible. Está terrible. El consejo de Pablo, que cada cual trabaje con la idea que pueda compartir con aquellos que padecen necesidad. Bueno, en el tiempo que la iglesia comenzó en Jerusalén, había muchos pobres en Jerusalén, pero que la pobreza en este mundo, pues unos tienen más, otros menos, y eso es una de las cosas que debemos nosotros estar pendientes en lo práctico, que es lo que dice Juan en su primera epístola, que cuando habla del amor, que debemos amarnos los unos a los otros, pero Juan dice sí, pero no con palabras, sino con hechos. Santiago dice, cuando habla de la fe sin obra, dice, ¿de qué vale si un hermano llega a tu casa con hambre y que tiene necesidad de vestir su cuerpo? Y tú le dices, ite en paz, hermano. Pero no le diste teniendo para la necesidad de ese hermano. O sea, el amor práctico, de eso tenemos que hablar el otro día. El amor práctico, teniendo cuidado porque a las iglesias entran también listos. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. ¿Qué podemos entender eso? Perdonando como Dios nos perdonó. Como Dios nos perdonó en Cristo. Cuando Dios ve la rueda de la creación que Él creó, que es el hombre, por la desobediencia de Adán, Dios ve que el pecado entró a toda la raza humana. Y Dios creó al ser humano con un propósito. Pero ahora lo ve en esa condición alejado de Él, que no podemos salir por nuestra propia cuenta, no podemos pagar el precio para que Dios nos dé el perdón. No, lo único que nos merecemos es que Dios derrame lo que derramó sobre Cristo en la cruz, su ira. Dios nos veía que estábamos mal, pero como Dios es amor, Él no desea de seguir viéndonos mal. Él quiere vernos que estamos bien. Y de la única forma que nosotros podemos aparecer bien delante de Dios es que Él proceda y nos perdone. Siendo inmerecedores. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo tengo que perdonar a alguien, no es que esa persona se lo merece. Porque Dios a mí me dio el perdón sin yo merecérmelo, sin yo podérmelo ganar. Así es que yo no puedo perdonar a aquel que se merece el perdón, sino a aquel que lo necesita. Y esto en lo práctico, pues tenemos que ir sobre esta palabra, irla regando como Apolo, hasta que lo vayamos poniendo en práctica. Y ese nuevo hombre tiene que ver también lo que dice el verso 10 del capítulo 2 de Efesios, que dice que somos, ¿qué dice?
que Dios nos creó ¿dónde? En Cristo. En Cristo. Si usted coge esa escritura y la conecta con 2 de Corintios 5:17, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva creación. Y el verso 10 de Efesios, capítulo 2, dice que por Dios nosotros estamos ¿en quién? Porque somos hechura suya. Verso 10. Creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Eso tiene que ver con el nuevo hombre. Toda obra que yo hago que depende de mí para ganar el favor de Dios, Dios no me la va a aceptar, porque mientras estemos en este cuerpo corrompido, yo le estoy presentando obras mías a Dios que no sirven. Por eso es que nosotros debemos andar en las buenas obras que Dios preparó de antemano para que nosotros andemos en ellas. Ahí está el amor práctico, ahí está el perdón, etcétera, etcétera. Se puede hacer una lista de todas esas buenas obras que Dios preparó de antemano para que nosotros andemos en ellas, poniéndolas en práctica. Cuando a mí me hacen algo, yo tengo que inmediatamente, el ofendido soy yo tengo que pensar que entre Dios y yo, ¿quién era el ofendido? Dios. Y no fue que él me dijo, pídeme perdón. Es que él procedió ¿a qué? A perdonarme, sin yo haberle pedido perdón. Él lo que me pidió es que creyera en Cristo. Eso es lo que me pide. Como persona y por lo que Cristo hizo y por qué lo hizo. ¿Y cuál fue el precio que Cristo pagó para la redención y perdón de nuestros pecados? Según Efesios 1:7, que fue su sangre preciosa. Su sangre preciosa. Mire, si algo nosotros tenemos que tener muy en cuenta, es que si hoy nosotros decimos yo soy creyente de Cristo, creo en el Evangelio, yo aún en eso yo tengo que tener cuidado de no estarme dando brillo. Porque si usted lee con cuidado las cartas apostólicas, habla ahí de un tema que casi no se está usando, y es el tema de la elección. Y Dios nos eligió desde antes de la fundación del mundo. No fue que yo elegí a Dios. Cristo se los dijo a los discípulos: ustedes no me eligieron a mí, yo los he elegido a ustedes. En la oración que él hace en el capítulo 17 de Juan, él le dice al Padre: Padre, los que del mundo me diste, tuyos eran. O sea, que antes de Pedro, Juan, Santiago, todos estos apóstoles creen en Jesucristo, ya Dios los catalogaba como que eran propiedad de Él, porque Él los había elegido desde antes de la fundación del mundo. Por eso hay que tener cuidado,
Porque hay una línea de pensamiento, a mí se me olvida el autor de esa línea de pensamiento, que es en contra de la de Calvino. Calvino hablaba sobre la elección. La otra línea de pensamiento es que usted tiene que usar su libre albedrío. Mire, si Dios nos hubiese dejado para que nosotros usáramos el libre albedrío para aceptar a Cristo, ¿usted cree que eso se iba a poder dar? Cuando nosotros estábamos en el mundo, viviendo de acuerdo a la corriente de este mundo, conforme a los deseos de la carne, ¿y qué era lo que es nuestro caminar y nuestro pensamiento y nuestra práctica? Las cosas del mundo. Si Dios no nos elige y después que nos elige, nos llama, como dice Pablo a los Gálatas, y después de ustedes haber conocido a Dios, y avanzó y aclaró y dijo, no, o mejor dicho, fueron conocidos por Dios. Si usted lee 1 Corintios 13, se nos va a quitar la manía de estar diciendo, no, porque yo estuve un día y hasta ese día yo dije, no voy más, voy a servirle al Señor. Se está dando brillo a él mismo, la persona. Y yo vine ese día y conocí a Dios. Porque me predicaron el Evangelio y dejé de rechazarlo. Y repito, como Pablo le dijo a los Gálatas, no es que ustedes conocieron a Dios, es que fueron conocidos por Él. Pero Pablo, en 1 Corintios capítulo 13, dice que cuando todo esto se acabe, entonces vamos a conocer cómo fuimos conocidos. Así es que eso está en secreto todavía. Cuando estemos con el Señor, esas cosas secretas, entonces Dios nos las va. Por ahora tenemos que vivir una vida agradecida, entendiendo quiénes somos, que nosotros estamos representando no a un partido político o a un líder político. Nosotros, según Efesios capítulo 1, Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo y nos aceptó en su Hijo Jesucristo para que seamos para la alabanza de su gracia. Así es que somos lo que somos por la gracia de Dios. Cuando estemos con el Señor y yo vea a Isaías, ¿y cómo llegaste aquí, profeta? Isaías tiene que decir, por la gracia de Dios. Cuando le pregunte a Pablo, ¿y cómo tú llegaste? Va a tener que decir, por la gracia de Dios. No hay de otra. No hay de otra. No podemos darnos brillo. No podemos. Vamos a terminar con 1 de Tesalonicenses, capítulo 5 y verso 23. Vamos a terminar con esa escritura, que no tiene que ver con él. Pero es para que veamos el obrar de Dios. Primera de Tesalonicenses 5, 23. Aleluya. Voy a leer del verso 17 en adelante. Orad sin cesar. ¿Qué quiere decir sin cesar? Cuidado cuando vaya guiando, que no se, porque en el sistema religioso, hermano, vamos, cierra los ojos. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Así es que si no hay arroz en la alacena, dele gracias a Dios. Si hay de más, dele gracias a Dios.
Si la cuenta de cheques se quedó sin fondo, dele gracias a Dios. Si tiene fondo, dele gracias a Dios. Es por todo y en todo. Amén. O sea, no hay lugar para la queja. No hay lugar. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menosprecéis las profecías, examinarlo todo, retener lo bueno y absteneos de toda especie de mal. El mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí lo dejamos. Wow, ¿qué tengo yo que hacer ahora para venir a Jesucristo? Yo tengo que guardarme irreprensible, hermano. Tenemos que hacer esto y esto y esto. Pero ¿cómo termina la escritura? Fiel el que os llama. ¿Quién fue el que nos llamó? Dios. El cual también lo hará. ¿Quién es el que nos va a guardar irreprensible para venir a Jesucristo? Es Dios. Tenemos que creerle. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Lo dejamos aquí. La paz de Dios sea con todos, con los hermanos que están conectados, los que se van a conectar próximamente, a la tarde, mañana. Un abrazo a la distancia y nos veremos el domingo.